El Partido Popular ha anunciado que va a hacer una comisión de investigación en el Senado para analizar Televisión Española. Y dirán, pero si ya hay una comisión en el Congreso para analizar Televisión Española, pues el Partido Popular, con su costumbre de aprovechar su mayoría en el Senado, ha decidido que quiere otra en el Senado para analizar la televisión pública. Dice que cuestiona algunos contratos, cuestiona la contabilidad y cuestiona las últimas oposiciones donde cree que pudo haber manipulación, donde tuvieron que anularse el mismo día de la convocatoria porque se filtraron preguntas de un examen y hay un proceso judicial abierto. Esto es lo que acaba de anunciar el Partido Popular. Sí, otra comisión en el Senado valiéndose de la mayoría absoluta, como escuchábamos en este caso sobre Radio Televisión Española, y ha dicho la portavoz del Partido Popular que van a tener que ir hasta allí, hasta la Cámara Alta, a rendir cuentas quienes hayan falseado cuentas públicas, quienes hayan despilfarrado dinero y quienes hayan manipulado incluso oposiciones. Aún así, Televisión Española decidió hablar de este tema en el programa Mañaneros. Podría pensarse que si van a hablar del tema es porque van a indagar en esos puntos de, bueno, vamos a ver qué puntos oscuros hay en las contrataciones, en la contabilidad o en las famosas oposiciones. Pero no, de las oposiciones directamente ni hablaron y dijeron, nos están atacando, lo centraron todo en la línea editorial. No se meten con nuestras opiniones en ninguno de los temas que aparentemente eran los centrales de esa comisión. Decían que la comisión era porque, en el fondo, la derecha española no perdona que ellos no canten el cara al sol. Lo que parece molestar a la ultraderecha es que no cantemos el cara al sol. Y no hemos firmado para esto. Está un poco pesado el señor Javier Ruiz con que la derecha española está obsesionada con hacer cantar a todo el mundo el cara al sol. Lo repite con cierta frecuencia en Mañaneros. Y es una ofensiva que está intentando cazar hombre a hombre, nombre a nombre, mujer a mujer, a todo el que aparentemente no canta bien el cara al sol. Lo que parece molestar a la ultraderecha es que no cantemos el cara al sol. Por cierto, antes de que lo dijera Mañaneros, se lo escuché decir a un político también eso de que la derecha quería que todos cantaran el cara al sol. ¿Qué político fue? Ah, sí, el presidente del gobierno. Volviendo a la fachosfera, yo entiendo que a la fachosfera le hubiera gustado tener el cara al sol. Bien, el cara al sol. En el cara al sol. Cara al sol. Así que el presidente del gobierno da una idea y luego un presentador de televisión, de la televisión pública, lo repite con cierta frecuencia. Pero no es un argumentario, es una simple casualidad. Y aquí, ni de un lado ni del otro. Uno pensaría que si el tema tiene que ver con la contabilidad, diría, bueno, pues estamos encantados de que el Senado haga una comisión, porque así daremos todos los papeles que demostrarán que nuestra gestión es soberbia, que ha dado un superávit y que tenemos más audiencia que nunca en la historia de RTV, y por lo tanto no tenemos nada que ocultar, lo vamos a enseñar todos, las veces que haga falta en el Senado, en el Congreso y donde nos lo pidan, porque somos un servicio público y abierto. En vez de eso, se dedicaron a atacar al Senado. Cuando una institución pierde la neutralidad y se pone al servicio de un partido, tenemos un problema de calidad democrática. Efectivamente, es lo que está pasando en el Senado. No se me ocurre mejor descripción para lo que está haciendo el Partido Popular con el Senado. Y lo más interesante es que don Javier Ruiz, para reivindicar lo soberbia que era la actual televisión española, insistió mucho en lo muy plural que era la mesa de Mañaneros. Luego hay un número de pluralidades. Este no es un monólogo a cuatro voces. Aquí las posiciones de Hugo Pereira y las de Sara Santaolalla no pueden estar más lejos. Lo de Ayuso con la sanidad no es en absoluto esa cooperación público-privada de la que ella y todo su ejecutivo madrileño hacen gala sistemáticamente, día sí y día también. No. Es negocio. ¿Cuánta gente ha muerto por culpa de algunos que querían forrarse a costa de la sanidad, de nuestra sanidad? Aquí las posiciones de Hugo Pereira y las de Sara Santaolalla no pueden estar más lejos. Bueno, Ayuso nos ha mentido. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mentido. Ayuso nos ha mentido. Ha mentido. Aquí las posiciones de Hugo Pereira y las de Sara Santaolalla no pueden estar más lejos. Este no es un monólogo a cuatro voces. Escogió un mal día para hacerlo, porque el día 30 de marzo estaba don Javier Ruiz, que ha dado cursos a las juventudes del Partido Socialista Obrero Español. Y es verdad que dar cursos para un partido no significa que seas de ese partido, pero salvo que el señor Javier Ruiz me diga que también ha dado cursos para las nuevas generaciones del Partido Popular, me perdonará la vida si pienso que a lo mejor está más cerca del PSOE que del PP. Pero es que en esa mesa estaba sentado el señor Hugo Pereira, que es exmilitante del Partido Socialista Obrero Español y que últimamente colabora con mucha frecuencia con la gente del Plural.com, que así como un gran cariño hacia el PP, hacia la señora Díaz Ayuso y hacia Vox no parecen tener. Pero es que estaba sentado el señor don Luis Arroyo, que es militante del Partido Socialista Obrero Español
y que ha dirigido campañas electorales del PSOE y ha sido asesor del señor Pedro Sánchez. Y estaba doña Sara Pérez Santaolalla, que no solo es que haya sido militante, es que ha sido candidata, ha integrado candidaturas del Partido Socialista Obrero Español. Por cierto, poco periodistas, porque el señor Pereira es politólogo, el señor Arroyo es asesor y la señora Santaolalla es comunicadora, opinadora. Pero llama la atención que se pusieran a decir todos ellos, no, a nosotros nadie nos dice lo que tenemos que decir. Hombre, Me dejan ver y defendemos aquí cada uno de manera absolutamente libre. Viendo la mesa, ¿seguro que era la mejor alineación para dar lecciones de pluralidad? Porque repetían una y otra vez, aquí cada cual piensa lo que quiere. Pero qué curioso, porque no se escuchó ni una sola voz discordante. Nadie diciendo, oye, el Partido Popular, como primer partido de la oposición, tiene derecho a acudir al Senado, que es una institución, a pedir datos y a pedir información. No, todos diciendo qué asco de Partido Popular, qué mal lo que está haciendo, qué vergüenza de ataque. Así que no parece un debate muy plural. Es más, se añadió el señor Antón Losada, expolítico del Bloque Nacionalista Galego, con lo cual eran todo o militantes del PSOE, o exmilitantes del PSOE, o exmilitantes del BNG, y por ejemplo, la Sara Pérez Santaolalla dijo alguna cosa un poco subida de tono. A defenderles de esto, porque esto ya no es un lanzallamas, esto ya no es una bomba atómica, esto es intervenir, y esto es golpismo, y esto es golpismo. Golpismo, yo pensaba que golpismo era cuando alguien pegaba tiros al techo o como mínimo que saltara la ley vigente. Recurrir a una comisión, recurrir a un Senado democrático con senadores elegidos democráticamente y pedir una serie de comparecencias, si eso es golpismo, y lo grave no es solo que una tertuliana lo llame golpismo, sino que nadie de la mesa diga, bueno, es un poco excesivo, bueno, te has pasado. No, para ser tan plurales, nadie discrepó de esa afirmación categórica. Y esto es golpismo. Luego se dieron unos datos un tanto discutibles. Por ejemplo, una tertuliana dijo una cosa sobre el Consejo de Administración de RTVE que creo que no es correcta. Esta casa, la de Televisión Española, está sometida al control del Tribunal de Cuentas. Tiene la intervención, la auditoría de la intervención general de la administración, de la IJAE, y aparte hay un consejo de administración y un consejo de informativos con plena libertad para pronunciarse. En el consejo de administración están representados todos los partidos políticos. Eso es mentira. ¿Todos los partidos están en el Consejo de Administración de RTVE? ¿Cuántos consejeros tiene la tercera fuerza política de este país? Empezaremos a negociar ya mismo con todas las formaciones políticas, con todas menos con una, con Vox. En el Consejo de Administración están representados todos los partidos políticos. Si dices que están todos los partidos en el Consejo de Administración y ocultas que está excluido la tercera fuerza política, diría que estás mintiendo. El señor Arroyo se puso a hablar de hemeroteca y dijo una serie de datos que son un poco incorrectos. Y es que esta cadena solamente ha sido condenada una vez. Recordarán los mayores, o recordamos los mayores, que fue cuando Urdaci, desde el telediario, omitió imágenes de la huelga general durante el gobierno del PP. Eso es mentira. Y no solamente fue condenado, tuvo que pedir perdón en antena. Mentira. Que don Alfredo Urdaci fue condenado por no sacar una imagen de la huelga del 2002, se lo está inventando. La condena de 2002 no fue contra el señor Urdaci, si el señor Urdaci ni siquiera compareció como testigo en el juicio. La condena fue por no haber consensuado el reparto de tiempos y los datos que se iban a dar de la huelga general el ente público con los sindicatos. Y se consideró que ese no haber consensuado, como se consensúa al hablar de elecciones, los repartos que va a dedicarse a cada partido, se consideró que no consensuar con los sindicatos el espacio que iban a dar a cada cosa y a cada dato era una vulneración de los derechos de libertad sindical. No a los informativos de TV, a la corporación por no haber hecho eso. Decir que el señor Urdaci tuvo que pedir disculpas es otra mentira. El señor Urdaci lo que fue condenado es a informar de la condena por vulneración de los derechos de libertad sindical por no haber pactado el reparto de tiempos. Y Televisión Española Sociedad Anónima por vulneración de los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical como consecuencia del tratamiento informativo ofrecido durante la pasada huelga del 20 de junio de 2002. La sentencia, que no es firme, obliga a Televisión Española a emitir durante un día una información completa del fallo en todos sus telediarios. Radio Televisión Española y Televisión Española Sociedad Anónima han recurrido esta sentencia ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Por cierto, dice la única condena, discutible,
Don Enric Sopena, por ejemplo, director informativo de la etapa de don Felipe González, también fue condenado. La diferencia es que don Enric Sopena presentó un recurso y luego en instancias superiores la condena fue anulada. En el caso de la condena contra el ente público en 2002 también fue recurrido, pero como antes de que llegara al Supremo llegó al gobierno el PSOE con el señor Zapatero, quitaron el recurso y por eso nunca sabremos qué había dicho el Tribunal Supremo. Aunque el hecho de que quitaran el recurso me hace pensar que al menos el gobierno del PSOE sí pensaba lo que podía pasar si no lo quitaban, porque eso no lo habrían quitado. El tribunal condena a Televisión Española por no haber establecido a través del Consejo de Administración previamente a la huelga unos tiempos tasados de la misma manera que en las elecciones generales se pusieron 2 recursos. Y tengo que decir otra cosa más que es importante en toda esa polémica. Cuando Carmen Caffarel llega a la Dirección General de Radio y Televisión Española, lo primero que hace en un acto absolutamente prevaricador es ordenarle a la abogacía del Estado que está trabajando en Televisión Española que retire esos 2 recursos. Y el abogado del Estado, en una actuación, en una respuesta que le honra, dice: yo no lo puedo hacer porque es como pedirle a un arquitecto que destruya la casa después de construirla. Por tanto, aquí le presento mi dimisión. Es decir, ese es un acto de rebeldía. También atacaron mucho a otras televisiones. Por ejemplo, el señor Pereira atacó a Telemadrid. También he colaborado en Telemadrid. Yo estuve colaborando en programas de Telemadrid y justo ahí, fíjate, que es donde recuerdo que no había debate. En tantas ocasiones estábamos los 4, recuerdo, en la mesa, he colaborado en el programa, además de servicios informativos, que hacía el Buenos Días, estábamos los 4 de acuerdo o los 4 en contra según qué tema. Yo no sé si este es un argumentario de algún partido, lo que sí sé es que es un argumentario repetido, porque es lo mismo que dijo el señor Pereira, el mismo señor Pereira, el pasado noviembre. Yo he estado en tertulias de Telemadrid en donde todos o prácticamente todos opinaban exactamente lo mismo. Y esto no es que lo haya visto. He estado yo ahí sentado en tertulias de Telemadrid, cualquier persona puede comprobar, estuve en un programa de Telemadrid. Hombre, cuando se cobra por opinar, podrían renovar un poco los argumentos y no recurrir siempre a lo mismo. De todos modos, es muy interesante que critiquen Telemadrid, porque una de las personas que dirigía Telemadrid hasta no hace mucho era ¿quién? Ah, don José Pablo López, el que la dirige Televisión Española. ¿Considera entonces el señor Pereira que cuando el señor José Pablo López estaba en Telemadrid hacía tertulias sesgadas y manipuladoras y es ahora en TV cuando lo hace bien? Pero es que el señor Arroyo habló de otra tertulia. Ni aquí, perdón, ni en 13TV cuando iba, también lo digo, ¿eh? Pero claro, la diferencia era que yo iba allí para justificar determinadas posiciones con 5 tíos o tías, generalmente tíos, de extrema derecha, y aquí vengo en absoluta pluralidad. Marisol, yo primero reivindicar mi... 13. ¿Y quién dirigía a 13 hasta no hace mucho? ¿Quién? Ah, don José Pablo López. Entonces, José Pablo López, cuando dirigía tertulias en 13, era súper facha, pero ahora, en cambio, que las dirige en Televisión Española, se ha vuelto súper plural. Si tanto el señor Pereira como el señor Arroyo deben su presencia en TV al señor José Pablo López, que tengan cuidado con atacar a según qué cadenas que están atacando a lo mejor contra su propia casa sin saberlo. Por último, el señor Losada dijo que lo que pasaba es que la derecha lo que quería era privatizar todo lo público. Por los servicios públicos, porque esa es la excusa perfecta para hacer lo que le hemos visto hacer tantas veces y que tanto le gusta hacer al Partido Popular, que es privatizar servicios públicos. Es decir, privatizar, es decir, que espacios públicos estén operados por empresas privadas, como por ejemplo Mañaneros, ese programa, que está operado por una empresa privada. Ya que tanto les gusta hablar de estas cosas, ¿por qué no nos explican por qué un espacio que aparentemente es informativo y donde dice el señor Ruiz que ellos dan información y no siguen consignas? O sea que es un programa periodístico. ¿No se supone que el reglamento de Televisión Española dice que los programas periodísticos los tiene que producir la propia casa y no una productora privada? ¿Por qué no me explican por qué Mañaneros lo hace una empresa privada? ¿No puede la propia Televisión Española, Torre España, hacer una tertulia con unos opinadores y unos equipos y tiene que recurrir a una empresa privada para hacer un programa como Mañaneros? La señora Sara Pérez Santaolalla criticó un programa de Telemadrid que no citó. Que hemos visto, además, hay programas en Telemadrid que son para echarte a reír, a veces a llorar, pero mayormente a reír. Estoy casi seguro que estaba refiriéndose al del señor don Antonio Naranjo en Telemadrid. Oiga, qué estupenda ocasión para haber dicho, y además, qué vergüenza de programa y qué vergüenza de productora. Pero creo que en Mañaneros no puede criticar a la productora del programa de Antonio Naranjo en Telemadrid. ¿Por qué? ¡Ah, porque es la misma! Claro, se me olvidaba que es la misma. Parece un poco teatro de guiñoles, ¿no? Unas fichas en Telemadrid, otras fichas en TVE, se atacan entre ellas, pero el que pone el cazo es el mismo. Ya que el Partido Popular quiere hacer una comisión de investigación sobre Televisión Española, ¿por qué no habla un poco de esto? Aunque claro,
es un poco complicado que critiques las productoras del PSOE si también las usas tú. Dicen los señores de TVE que lo que pasa es que los del PP y Vox quieren que canten el cara al sol. No sé si habrá alguien que quiere que los señores de Mañaneros canten el cara al sol. Por la parte que a uno le toca, lo único que desearía es que los señores de Mañaneros no nos tomaran por imbéciles.